Entremés Máquinas Dispensadoras es una pequeña empresa que se encuentra en constante estado de cambio. Desde 2009 ofrece servicios integrales de cafetería con un nivel de servicio prominente a nuestros más de 80 clientes. Para 2020 seremos reconocidos como la empresa paradigma del sector, siendo la empresa más atractiva para todos nuestros grupos de interés, especialmente para nuestros colaboradores y clientes. Soy Gerson de la Pyme 3. En el cuarto trimestre del Tecnólogo de Talento Humano se desarrollaron las siguientes competencias con sus respectivos entregables, basándonos en necesidades organizacionales. A continuación, se da a conocer el entregable de la competencia, generar nómina de salarios y compensaciones de acuerdo con la información registrada, las normas vigentes y los medios dispuestos por la organización. Para contextualizar un poco, se conoce por nómina los pagos mensuales y quincenales que las empresas o empleadores deben realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante un contrato de trabajo. De igual manera, comprende el salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, descuentos, entre otros. Los resultados que se dieron a conocer al realizar los entregables de esta competencia fueron: primero, registrar las novedades previas, identificación y validación, teniendo en cuenta normas y procedimientos vigentes de la organización. Segundo, generar la nómina y la liquidación de pagos al personal y a terceros, teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad vigente. Y tercero, reportar los documentos de pago de nómina y terceros, manteniendo el archivo con los soportes documentales de acuerdo con los procedimientos establecidos. Al realizar el informe de diagnóstico de necesidades, se identificaron los siguientes hallazgos. La empresa cuenta con toda la documentación necesaria y reglamentación para el pago de nómina a sus trabajadores. Sin embargo, esta información no se encuentra sistematizada y automatizada. Para las propuestas de mejora que se plantearon fueron las siguientes: desprendible de pago, que contiene los siguientes ítems: plantilla, parámetros, base de datos, novedades, horas extras, que son componentes del desprendible de pago. Se va a realizar una nómina automatizada y sistematizada. Esta nómina contiene información contable de los trabajadores de la organización, es decir, de vengados, deducciones, bonificaciones y prestaciones sociales a los que la empresa tiene que reconocer. Matriz detallada. Allí se describe detalladamente el proceso de liquidación para la nómina de la empresa, donde se da a conocer la actividad con su respectiva descripción. De igual manera, el responsable encargado de realizar este proceso y, por último, el correspondiente de registro que se le designa. También, como propuesta de mejora, se estableció un flujograma. Este flujograma representa una serie de actividades en las cuales se describe el procedimiento del pago de nómina, lo cual corresponde a: como primera instancia, se recibe un soporte de documentación de las novedades que se generaron en los devengados y las deducciones. Como segunda actividad, la persona encargada procede a verificar las novedades generadas. Allí surge una decisión, la cual consiste en el cumplimiento de las novedades. Si la respuesta es no, se genera un informe de incumplimiento y novedad. De lo contrario, se procede a la siguiente actividad: registrar novedades de vengados y de deducciones. Esto se registra mediante una aplicación que maneja la empresa llamada Odoo. Después de esto, se verifica la información y se genera la prenómina. Igualmente en la aplicación Odoo. Surge una nueva decisión. Corresponde a la aprobación de la nómina. Si no es aprobada por el revisor fiscal que cuenta la empresa, se dictamina corregirla para así continuar con la siguiente actividad: recibir las cuentas de los trabajadores para digitar las novedades de las cuentas de ahorros. Esto se genera mediante un informe de novedades. Nuevamente, allí surge una decisión. La decisión corresponde a: ¿cumplen con la cuenta de ahorros? Si la respuesta es sí, se continúa con la siguiente actividad: ordenar los pagos, para así poder generar el desprendible de pago. Luego se verifica la información, se realiza la transferencia mediante un soporte de pago en el banco. Continuando así con la entrega del desprendible de pago al trabajador. Para esto es necesario mantener un documento de soporte del envío que se realizó. Por último, se archivan los soportes de pago al colaborador.
para así finalizar con las actividades que se estipulan en el flujograma. Como última propuesta de mejora, la PYME contará con una cartilla de conceptos de nómina. En el presente trabajo se encuentra una serie de conceptos a lo que refiere la liquidación de una nómina, donde se establece la introducción al trabajo que se realizó con su respectiva justificación, objetivo general y específicos. Se abarca la contextualización del contrato de trabajo, donde da a conocer los elementos, tipos de contrato y terminación del mismo, que deben tener muy presentes todos los colaboradores de la organización. Del mismo modo, se demuestran los descuentos legales a los que está sujeta la empresa a realizar y a los que el trabajador tiene derecho. Esto se encuentra en las prestaciones sociales que establece la ley. Finalmente, se establece una tabla con fórmulas para la liquidación de nómina. Beneficios. Las propuestas de mejora que se desarrollaron pueden beneficiar el área de nómina de la empresa en cuanto a la sistematización y automatización de los documentos, para optimizar el tiempo de búsqueda y entrega en los desprendibles de pago. De igual manera, puede reforzar los conocimientos y constantes actualizaciones que se generan para la liquidación de la nómina. Al realizar el presupuesto de la nómina, se tuvieron en cuenta las actividades a realizar en el flujo que se establecieron en el flujograma. Allí se evalúan los recursos financieros, los recursos humanos y todos los insumos que se dan a utilizar. En Excel se presenta esto con fórmulas establecidas de acuerdo a lo estipulado. Y este es el entregable de nómina. Competencia: preseleccionar candidatos que cumplan con las políticas y requerimientos especificados por la organización para vincularlos a la empresa o a nuevos roles de trabajo. Se estipula como objetivo de este procedimiento determinar directrices para la preselección adecuada de candidatos que cumplan con los requisitos de la organización y cargos del personal para la realización de actividades de trabajo específicas en la empresa. El flujograma creado para el procedimiento de preselección inicia con la actividad de identificar la necesidad de proveer una vacante. De esta parte a la actividad de diligencia de requisición del personal, que genera otra actividad, la cual es entregar requisición del personal. Lleva adjunto el formato de requisición. Su siguiente actividad es analizar información sobre el perfil, que de esta surge una pregunta. ¿Existe la disponibilidad de presupuesto para el cargo? Si la respuesta es no, genera la actividad de informar de la no disponibilidad al líder de la vacante, y ese sería el fin para la misma. Si su respuesta es sí, genera una nueva pregunta. ¿Existe cargo o está actualizado? Si su respuesta es no, la actividad correspondiente es analizar puesto de la vacante. Por tanto, la siguiente actividad es describir puesto. Su siguiente actividad es definir fuente de reclutamiento. Para el caso de que la respuesta sea sí, se realizará la misma actividad. Después se genera la convocatoria de vacante y adjunto la fuente que se utilizó para realizar la convocatoria. Una de las fuentes podría ser un volante. Por consiguiente, la recepción de hojas de vida para la creación de una base de datos y adjunto el formato correspondiente. La actividad por seguir es analizar hojas de vida, donde genera una pregunta. ¿El candidato es idóneo para el cargo? Si la respuesta es no, se le hará una retroalimentación al candidato sobre la no continuidad y finalizará ahí. Si la respuesta es sí, terminará con la última actividad, que sería realizar informe de los candidatos preseleccionados. Hoja de vida.
Realizamos la creación de un formato de hoja de vida en donde el candidato puede diligenciar información como datos personales, información de formación académica formal y no formal, información laboral y legal y otro tipo de actividades. Formato de requisición. Este es creado para realizar la solicitud de cubrir alguna vacante en alguna de las áreas de la organización y que considera requerimientos como la identificación del cargo, condiciones de trabajo, descripción de la vacante y reemplazo de la vacante. El formato está diseñado para diligenciar físico o digital, aplicando el plus de la empresa. Presupuesto. Es un plan de acción, es una herramienta administrativa que nos ayuda para la planeación, control y centros de responsabilidad de la organización, a través de pasos que se expresan en unidades y valores monetarios con periodos de tiempo. Se creó un presupuesto por procesos de acuerdo a las actividades del procedimiento preseleccionar. Los procesos se dividen en recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos e insumos. La forma de calcular los valores de cada actividad fue a través de las fórmulas que cada proceso tiene. En total, el presupuesto del procedimiento preseleccionar tiene un valor de 23.143 pesos. Los beneficios de implementar estas propuestas son: gracias a la automatización y sistematización de los formatos, mejora la eficiencia y el desempeño del procedimiento. Además, reduce el tiempo empleado en él. Realizar el presupuesto es una herramienta bastante útil para tener un mejor manejo en la administración de los recursos de la organización. El flujograma permite tener una mejor comprensión de las actividades del proceso. Hola, nosotras somos Maylin Cuadro y María Rivero y esto es la competencia seleccionar candidatos para desempeñar los cargos y roles de trabajo de acuerdo con los perfiles, políticas, normas legales vigentes y procedimientos de la organización. Para la competencia se tuvieron en cuenta las siguientes normas o reglas: el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Único Reglamentario del Trabajo y la Resolución 2346 de 2007 para los exámenes preocupacionales. La selección de personal es el proceso que permite elegir a un candidato ideal de entre los postulantes. Es ese momento que empieza con el contacto con el candidato y que se produce justo después del reclutamiento. Se estipula como objetivo de este procedimiento determinar directrices para seleccionar candidatos idóneos que cumplan con los requisitos de la organización para la realización de actividades de trabajo específicas a la empresa. El procedimiento de selección inicia analizando el informe de preselección de candidatos para dar continuidad al proceso y finaliza con el informe de terna de candidatos para proveer la vacante solicitada. Cumpliendo con las necesidades que se identificaron en el instrumento diagnóstico, a su vez relacionando los resultados de aprendizaje afines a la competencia, el producto para seleccionar candidatos es el siguiente. Se inicia con la documentación adecuada del procedimiento, la cual contiene una matriz detallada, flujograma, definiciones y condiciones. El procedimiento cuenta con 10 definiciones que permiten contextualizar a las personas que leen el documento y no se les sean extraños los conceptos que dentro de él se encuentran. El flujograma cuenta con 14 actividades, las cuales están encaminadas a la selección de una terna de candidatos. Los beneficios que trae la pyme entre mesas aplicar el producto son los siguientes. Los documentos, como fueron planteados para el entregable, pueden ser controlados fácilmente debido a que cuentan con caja de calidad, la cual permite la codificación de los mismos según el protocolo de documentación organizacional con el que cuenta la empresa. Los criterios de evaluación establecidos para cada acción que conlleva un peso porcentual para la selección permiten la evaluación objetiva de los candidatos.
cuyas acciones son la hoja de vida relacionada en la preselección, la evaluación de conocimientos, la prueba de habilidades, el Assessment Center, la verificación de antecedentes y la entrevista. La propuesta permite el planteamiento de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, como los relacionados en el informe final de preselección y selección, al igual que permite plantearlos de manera cualitativa o cuantitativa según sea la necesidad del procedimiento en el tiempo de su ejecución. Con la aplicación de la automatización se optimiza el tiempo y los recursos utilizados para el procedimiento. La documentación del procedimiento sirve como guía del trabajo que se debe ejecutar, estableciendo pautas que se deben seguir. Por lo establecido dentro del flujograma, permite la constante actualización de documentos como son los perfiles ocupacionales y en general el manual de funciones. Esto en pro a siempre tener la información actualizada de los cargos a los cuales se pretende hacer una selección de acuerdo con la requisición del personal. Las actividades cuentan con una secuencia lógica, la cual permite que la realización de las mismas que se lleven a cabo se desarrollen consecuentemente y con un orden cronológico. El procedimiento de selección tiene un costo de 160,000 pesos aproximadamente por candidato, cumpliendo con la optimización del tiempo que se aplica con los documentos que se establecieron como respuesta a las necesidades de la pyme entremesas, los cuales se establecieron como formatos a manera de plantilla que pueden ser modificados y actualizados de acuerdo a la requisición del procedimiento, además de estar automatizados con diferentes elementos que contribuyan a ahorrar tiempo en la digitalización de cierto tipo de datos que normalmente se pueden cambiar de acuerdo a la necesidad del procedimiento. El diagrama de flujo. Este flujograma representa un proceso algorítmico de acciones que permite describir una serie de actividades con una respectiva simbología para la ejecución de la toma de decisiones que se realizan durante el desarrollo de las actividades. Nuestro flujograma comienza con la abertura de inicio con secuencia a la parte inferior. Se inicia con una actividad que es nombrada analizar el informe de selección. Se genera una pregunta denominada ¿existe un protocolo? ¿Está actualizada? De ella se desprenden dos opciones que es el sí y el no. Si en tal caso dijera que no, esta actividad sería estructurar entrevista. Pero si dijera que sí, continuamos con el proceso. Se genera una actividad de citar a entrevista a los candidatos preseleccionados. Seguido de ello se ejecuta la entrevista. Continuamos con la actividad de realizar las pruebas de conocimiento, luego con la actividad que es aplicar las pruebas de habilidades, siguiendo la secuencia una actividad de evaluar, que es el Assessment Center. Continúo con una actividad de aplicar las pruebas psicométricas. De allí seguimos con una actividad que es verificar los antecedentes judiciales. Continuamos a emitir los resultados de las pruebas ya aplicadas. Se genera una pregunta. ¿El candidato cumple con los criterios para ser seleccionado? Se desprenden dos opciones, las cuales son sí y no. Si en tal caso dijera que no, hay una actividad de retroalimentar al candidato sobre la no continuidad. Pero si dijera que sí, continuamos con el proceso donde se ubica una actividad de solicitar exámenes preocupacionales. Seguido de ello se genera un informe de la terna de candidatos seleccionados. Luego una actividad de suministrar la carta de bienvenida al candidato. Y por último se genera el cierre del proceso. Assessment Center es un método de entrevista de evaluación situacional que consiste en pruebas que se pretenden evaluar las competencias conductuales del candidato en una situación específica para posibles situaciones que el candidato pueda encontrar dentro de la empresa.
Aplicar pruebas psicométricas. Esta prueba nos facilita comprobar la capacidad de destreza y habilidades del candidato para obtener un perfil profundo y detallado mediante diferentes pruebas que aplican al cargo práctico y objetivo. Verificar antecedentes judiciales. Es una serie de documentos o accesos de antecedentes para validar la información judicial personal, donde se consta que cuyo candidato no ha tenido ningún tipo de inconveniente con la justicia colombiana o país de residencia. El procedimiento de selección tiene un costo de 160.000 pesos aproximadamente por candidato, cumpliendo con la optimización del tiempo que se aplica con los documentos que se establecieron como respuesta a las necesidades de la prima entremesas, los cuales se establecieron como formatos a manera de plantilla que pueden ser modificados y actualizados de acuerdo a la requisición del procedimiento, además de estar automatizados con diferentes elementos que contribuya a ahorrar tiempo en la digitalización de cierto tipo de datos que normalmente se pueden cambiar de acuerdo a la necesidad del procedimiento.